decisión del Consejo Nacional Electoral, Ecuador tendría elecciones presidenciales el 28 de febrero del 2021. Es así que faltando un año exactamente para que el Ecuador tome la decisión de a quién le encomienda las riendas del país, es importante y oportuno el análisis político junto al doctor Mario Cubi. Gracias por acompañarnos, doctor. Buenos días y bienvenido. De acuerdo al calendario electoral, exactamente en 7 meses, del 2 de octubre al 1 de noviembre, deberán estar inscritas las candidaturas de los binomios presidenciales. ¿Se atrevería usted, faltando 7 meses, a precisar cuáles son esas candidaturas que ya se perfilan para correr y apostar en las elecciones de febrero del 2021? Luisa, buenos días. En realidad creo que es muy prematuro. Es muy prematuro aún pensar en binomios o en candidatos presidenciales. Hay muchos que vemos como potenciales candidatos ya. Incluso muchos que han anunciado oficialmente que se van a lanzar, pero la política es la política. Y faltando 7 meses creo que todavía el país no solamente espera, sino que quiere alianzas o algo así como una concertación de distintos bloques que nos puedan dar algunos candidatos o binomios sólidos que respondan a las necesidades del país y no tener otra vez 12, 14 o 15 candidatos que creen una atomización que nos dé una segunda vuelta con candidatos del 15%, como ya algunas alcaldías nos dieron. No obstante, aquí cabe una reflexión o pregunta. ¿Existirá de parte de la clase política ecuatoriana y de importantes figuras del ejercicio político nacional la madurez y el hacer el ego a un lado para poder decir, ok, si somos de la tendencia de derecha, hagamos una alianza y vamos a una sola candidatura, de la izquierda igual, o de centro, o de los representantes del movimiento indígena, por ejemplo, para apostar a una sola candidatura por tendencia o no? Es una gran pregunta y yo creo que aquí hay 2 elementos. El primero, espero que sí. No sé si la hay en este momento, sin embargo hay paso al segundo. El país lo va a exigir y si es que hablamos de política pura y dura, los números lo van a exigir. Hoy todas las encuestas nos muestran que el que más tiene está en un 20, 22%, no hay más. Hay candidatos con el 8%, con el 7%, con el 11%, entonces aún si no logran la madurez política para ceder, los números, que es lo que la población está diciendo, los van a decir, señores, si no se suman, no son sino uno más del tropel que no va a lograr. ¿Cómo es que hemos llegado a ese punto, a esa fragmentación? Es decir, a 2 o 3 posibles candidatos de la tendencia de derecha, a 2 o 3 o más de izquierda, a otros representando las diferentes etnias. ¿Qué ha pasado? Creo que lo más importante es que en este momento yo no veo a nadie que represente realmente lo que buscan los ecuatorianos. ¿Y qué es lo que buscan? Para mí, trabajo, decisión y valores. Son 3 elementos que pueden solucionar cualquiera de los problemas del Ecuador y que son necesarios. En este país lo que más necesitamos es alguien decidido, con la fuerza y valentía de tomar las decisiones que necesitamos. A mí me estorba, por ejemplo, con temas de empleo, que es probablemente la necesidad junto a la seguridad más urgente de este país. Salen muy campantes del gobierno, no solo aquí. En Davos hace pocos meses la anunciaban, el 62% de desempleo en el Ecuador. No lo dicen así, no dicen 38% de empleo pleno, pero es 62% de desempleo y nadie hace nada. 4 años de una reforma laboral que no llega. 4 años mientras más de la mitad del país está desempleado. Entonces el Ecuador quiere a alguien que decida y resuelva. Y lo que veo es un montón de gente tibia, hablando, diciendo que va a conversar, que tal vez pasa, mientras el Ecuador se muere de hambre. Ahora, en ese contexto, ¿qué es lo que se requiere o cuáles serán esos aspectos que deberá tener ese futuro candidato presidenciable para poder llenar esas expectativas? ¿Deberá ser una persona con experiencia, con una capacidad probada, o más bien debiera ser un outsider, alguien nuevo en la política que llegue con un baratillo de ofertas y le diga al pueblo lo que quiere escuchar y seducirlo? Creo que hay una combinación de elementos. Dentro de los estudios que tenemos en la universidad y lo que hemos revisado, lo primero, sobre todo considerando que hoy el 54% del voto son jóvenes de menos de 40 años, millennials y centennials. Lo primero es que sea alguien auténtico, alguien sincero, alguien que se muestre honesto y como es, porque la gente está cansada de esta gente que se quiere mostrar perfecta y que termina siendo falsa y hoy con la tecnología lo evidenciamos. Alguien tiene que ser auténtico y mostrarse tal cual es. Lo segundo, tiene que tener una mente abierta para entender los problemas y resolverlos sin pensar en partidismos, en ideologías o en discusiones que a veces los políticos entrampan pensando que es 1970 esto y sin entender que lo que necesito es que se resuelva. Hoy más de la mitad del país está desempleado. Hoy
la seguridad y la lucha contra las drogas es una obligación. Y la gente está diciendo de izquierdas, de derecha, y están peleando con que esto puede ser el sindicalismo, puede ser la empresa malvada. Lo que necesitamos es resolver los problemas, y esa decisión es el tercer elemento. Okay. Alguien que tenga la fuerza y la valentía de decir esto es necesario y hacerlo, dejar de dar tantas vueltas. Hablemos un poco, y sin que usted pues sea oráculo ni adivino, pero un poco, ¿qué le dice su olfato político en cuanto a opciones y posibilidades? Guillermo Lasso, por ejemplo, ha anunciado oficialmente que sí correrá en las elecciones presidenciales del 2021. ¿Lo ve usted con posibilidades? Ya ha perdido en 2 ocasiones anteriores. Luisa, como decía, creo que es temprano para hablar de candidatos específicos. Creo que es importante que se vayan consolidando grupos. Sin duda, Guillermo Lasso es uno de los candidatos que va a ir. Espero que él busque alianzas, porque es importante que sea así. Yo creo que para estas elecciones, más que una persona puntual, hay que buscar a alguien que represente estos elementos. Y por ahí hay personas que todavía no saltan a la palestra de presidencial. Todavía no ha dicho ni ha confirmado su candidatura, pero tampoco ha dicho que no va a ir. Es correcto, y todos estamos a la expectativa de ese anuncio. Y creo que va a ser ese anuncio importante para esto que yo insisto, las alianzas. Si él está o no está, variará seguramente el escenario para ver cómo unir fuerzas. Y yo sí llamaría incluso a ver candidatos que todavía no se lanzan a presidencia, pero que han mostrado perfiles interesantes. Del otro día lo escuchaba a Simón Ordóñez y a Diego Kendo, ambos en Radio Visión en Quito, hablar, por ejemplo, de perfiles como el de Mae Montaño. Es una candidata que a mí me parece súper interesante dentro de la política nacional, que por ahora no se ha mostrado en una candidatura presidencial, pero que podría ser una alianza interesante para cualquiera de los candidatos de centro derecha, y ahí estaría que buscan representada fuerza. la mujer. Ahora, ¿qué me dice de Jaime Vargas? Porque sin lugar a dudas, tras los episodios y protestas del octubre del 2019, el movimiento indígena de la CONAIE saltó a la luz y cobró protagonismo. ¿Cómo ve usted esa posible candidatura? Y si no es él, algún otro representante del movimiento indígena ecuatoriano. ¿Tendría opciones? Yo creo que todos los ecuatorianos tienen derecho a poder buscar una candidatura. Creo que la CONAIE y el sector indígena es una parte muy importante del Ecuador que tiene que encontrar la manera de ser representado y continuarse esa representación, pero definitivamente no podemos tener candidatos que han atentado contra el Estado, que han cometido acciones que hoy están siendo procesadas por la Fiscalía General del Estado y que todavía tenemos que esperar resultados. Así que es legítimo, y creo que la CONAIE y Pachacutic son sectores importantes que tienen que aparecer en la política, pero no con actores que han faltado el respeto al país y que han faltado probablemente, según determine la Fiscalía, a la ley. ¿Usted se refiere al señor Jaime Vargas, presidente a varios de la los que CONAIE? Fueron parte de las protestas de octubre. Ahora, Rafael Correa Delgado en este momento enfrenta varios juicios políticos. Sin embargo, y aunque la Constitución no le permite ser candidato presidenciable, podría ser un candidato a binomio. ¿Cómo cree usted que se movería el espectro electoral con la presencia de un Rafael Correa Delgado en esa contienda? Si me pregunta a mí, una persona que está siendo procesada por tantos posibles delitos no debería ser candidato a nada. No debería serlo porque está suficientemente cuestionado, y este país necesita valores, necesita tener claros los principios, y alguien que posiblemente sea declarado culpable, posiblemente porque hay que ver en qué terminan los juicios, pero que tiene tantos juicios abiertos, no debería poner en riesgo la candidatura de este país. Sin embargo, de acuerdo a lo que dicen importantes encuestadoras serias y también analistas políticos muy respetables, reconocen que la Revolución Ciudadana que representa y cuyo estandarte es el expresidente Rafael Correa, tiene aún un voto duro, importante y significativo en el electorado, lo que se vio reflejado en las elecciones seccionales anteriores. Una cosa es la política y otra cosa son los valores. Para mí son no negociables. Insisto, aunque políticamente puedan tener oportunidades, personas que están siendo procesadas por las fiscalías por delitos, y no hablo de derecho, insisto, todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, pero para mí, en valores y en principios de un país, no podemos tener personas cuestionadas posiblemente llegando a puestos altos de este país. En el escenario de que no pudiera candidatizarse si fuese sentenciado en este actual proceso judicial, ¿qué hay del candidato al que él patrocine o represente a esa tendencia? En ese caso será sin duda relevante, y es un sector importante de la ciudadanía que hoy todavía piensa que ese es el camino a seguir. Tendremos que ver qué tipo de alianzas se forman en ese sector, qué candidatos se plantean. Esperemos y confiemos que sea alguien no cuestionado, que pueda, de cierta forma, aunque yo no esté de acuerdo con esa tendencia, representar a quienes buscan en ese lado a alguien. ¿Cuán importante va a ser el escogitamiento de un buen binomio y qué hay de la participación de la mujer? Usted ha citado a Mae Montaño, una mujer sin duda con grandes valores, pero ¿hay más? ¿Y hay el espacio para brindarle la apertura a la mujer? Yo creo que sí, absolutamente necesario, y es más, yo espero
que no solamente sea la posibilidad de un binomio, sino que haya una candidata a la presidencia mujer fuerte que en esta ocasión pueda representarnos mejor. Ya ha habido, y creo que han hecho un gran papel. Espero que en esta ocasión tengan mucho más protagonismo, porque hace rato que este país necesita una mujer líder. ¿Qué país va a ser el que reciba, ya sea una mujer o un hombre, el que lidere los destinos de la nación? Un país complicado, pero que personalmente creo que tiene un gran potencial si la persona que llega tiene la decisión de tomar las decisiones que se necesitan, que aunque no sean populares o las políticamente correctas, son las que necesitamos para resolver los grandes problemas de este país. La importancia entonces de que el electorado sepa escoger bien y analizar propuestas y no dejarse seducir por una fantasía. Sí, y en ese caso me permito pedirle al pueblo ecuatoriano, piensen bien, el empleo, la seguridad, la salud, la educación y la lucha contra las drogas no aguanta más. Este país no aguanta 4 años más de estar esperando a ver qué pasa. Escojamos una persona que tenga la capacidad de tomar las decisiones y de resolver los grandes problemas de este país sin pensar en esperanzas ni creer en promesas que ya nos fallaron en algún momento. Pensemos bien ese voto, busquemos de experiencia, busquemos de autenticidad y busquemos decisión sin cálculo político. Gracias por su presencia, doctor, en esta mañana y por sus importantes criterios aquí vertidos. Muchísimas gracias, Luis, un placer. Amigos televidentes, ha sido la intervención del doctor Mario Cubi, analista político y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Ecotec.